Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: «Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera». Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: «¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno». Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este 10º domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos presenta en la primera lectura el pasaje de la enemistad de la serpiente y de la mujer. La caída representa la manera en que el escritor sagrado nos presenta cómo el hombre, siguiendo la confusión y su propio corazón a veces obstinado, se conduce a través del error hacia caminos distintos al proyecto original de Dios, que es el proyecto de comunión. Por eso, una vez rota esa comunión, es fácil entrelazar el corazón con otros pecados: soberbia, mentira, adulterio, fornicación, destrucción, odio. Las páginas siguientes de la Escritura están llenas de pecados que han marcado la historia siguiente al pecado original, que consiste precisamente en la obstinación del corazón humano. Por eso, la prohibición inicial de Dios no consiste en ninguna norma específica, sino en respetar el proyecto de comunión entre Él y el hombre. Por eso resulta inverosímil las palabras con las que los fariseos y los maestros de la ley buscan acusar a Jesús de estar endemoniado. Porque, ¿cómo sería posible que una endemoniada usara ese mismo poder de los demonios para expulsar a los demonios de otros hombres? De hecho, parecería un contrasentido. ¿Con qué finalidad el demonio utilizaría su propio poder para expulsarse de otros a quienes posee? El contrasentido que el Evangelio nos presenta refleja una cuestión que debemos cuidar, sin embargo, constantemente como Iglesia. La comunión es el bien más alto de nuestra vida. Por eso debemos esforzarnos continuamente, porque la comunión es el fruto del Espíritu y de la evangelización. No hay actividad pastoral y no hay tarea que esté por encima de la comunión. Por eso tenemos que
recurrir constantemente al Señor para que nuestra debilidad sea transformada en fortaleza. Como dice San Agustín en su tratado sobre la Trinidad, Jesús ha vencido al demonio primero con su justicia y luego con su poder. Con su justicia porque no tuvo pecado y su muerte fue la mayor de las injusticias. Con su poder porque resucitó de entre los muertos para no morir ya más. Cristo fue crucificado en la debilidad que de nosotros tomó al vestir nuestra carne mortal, no en potencia inmortal. Y de esa flaqueza, dice el apóstol, la debilidad de Dios puede más que los hombres. La debilidad de Dios es la fortaleza de los hombres, y por eso suscitaba en medio de los fariseos y de muchas personas confusión y escándalo. Por eso la victoria de la cruz es siempre una novedad escandalosa. Por eso creemos y hablamos, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, que la fe se expresa de tal modo que nos invita a la predicación. Anunciamos con nuestra boca aquellas cosas que creemos con el corazón porque han sido comunicadas por aquellos que las han visto. Creemos y por eso hablamos. La resurrección de Jesús es el fundamento de la predicación y por eso está en Él nuestra confianza, porque hemos vivido la eficacia de su gracia en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra fragilidad. Ha tocado nuestra carne y nuestro polvo frágil, ese polvo que fue marcado con la herida del pecado original, ha sido restaurado con la cruz y la resurrección de Jesús. Y así se ha hecho vida la palabra del Salmo 129 que hemos cantado. El Señor nos ha perdonado y viviremos. Por eso desde lo hondo del abismo hemos clamado hacia Él y nos escuchó. Sus oídos estuvieron atentos a nuestra voz que le suplicaba. De hecho, no conservó el recuerdo de nuestras culpas, porque si lo hubiera hecho, ¿quién habría, Señor, que pudiera salvarse? Pero de Él procede el perdón. De Él procede la justicia que destierra al príncipe de este mundo, a Satanás, que es expulsado por la luz victoriosa de la cruz de Cristo y de su resurrección, que destruyen todo pecado, toda oscuridad. Por eso es una falta gravísima el pecado contra el Espíritu Santo, porque es una acción en contra de la redención misma y del amor profundo de Dios que salva al hombre y lo rescata de su abismo. Nadie que se encuentra en el Espíritu puede blasfemar contra Él o rechazar jamás a ese Espíritu. El Espíritu es Dios mismo. Por eso, quien tiene el Espíritu de Dios vive santificando, vive en continua acción de gracias, conduciendo su vida con bondad, con rectitud, guiando y disponiéndose continuamente a unirse en esa comunión que es el proyecto original de Dios, que nos vivifica continuamente en el amor. Y así, a través de ese don continuo, nos va purificando y perfeccionando, no por nuestras fuerzas, sino a través de una elevación de nuestra debilidad a través de su amor. Pidámosle en este día que podamos experimentar en nuestra carne herida nuestro pecado, que podamos ser conscientes de nuestra fragilidad y así, en nuestra debilidad, en nuestra más sincera conciencia de humanidad, descubrir el todavía más grande don de su amor que nos llama a estar con Él y que nos restaura y así nos envía a ser testigos y predicadores de su amor y de su salvación. Que así sea.